¿Quién es nuestro Dios? Que Dios te bendiga y te guarde, Natalie. Buenas noches, amigos y hermanos. Qué bueno poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? Dice el salmista David que es mejor estar un día dentro de la casa de Dios que 1000 fuera. Antes de empezar el estudio de esta noche, vamos a tener una oración para que el Espíritu Santo esté con nosotros durante este estudio y que yo sea su instrumento. Oremos. Señor, por favor, permite que yo sea tu instrumento, Señor. Por favor, permite que mis palabras no sean las mías, sino las tuyas, Señor. Señor, manda tu Espíritu Santo para que esté con nosotros en esta noche. Y permite que tú seas el que hables por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si Carlos Darwin sabía el impacto que causaría su libro El origen de las especies. Él decía ser un seguidor de Dios devoto, pero su teoría borraba a Dios de la historia de la humanidad o lo ponía en una posición lejana. De esta teoría salieron otras teorías, y de entre estas teorías estaba la teoría de la evolución. Yo no soy experta en esta teoría, pero sé que empezó con una explosión espacial. Durante millones de años esta explosión calentó todo y lo enfrió. Este proceso hizo que el planeta Tierra tuviera una atmósfera apropiada para que seres vivientes pudieran vivir dentro de este planeta. Esta teoría, por causa de esta teoría, nuestra sociedad de hoy, muchos son ateos, no creen en Dios. Otros son agnósticos. No creen en Dios porque no hay evidencia científica que hay Dios, pero dejan la posibilidad que hay Dios porque tampoco hay evidencia científica que no hay Dios. Y los que creen en Dios lo ven en diferentes formas. Algunos piensan que es como un policía, esperando para ver cuándo vas a hacer un error para ponerte una multa. Otros creen que es como un dictador, dando órdenes, haz esto, haz aquello, haz lo otro, o te morirás en el infierno. Otros creen que es como un padre que malcría a sus hijos. Pobrecito, pecó. No es tu culpa, es la culpa de Satanás. Y ya yo morí por ti en la cruz del Calvario. Mi Dios, yo veo a Dios en una forma diferente que mi vecino. Mi vecino ve a Dios en una forma diferente que mi maestro. Mi maestro ve a Dios en una forma muy diferente que mi abuela. Todos vemos a Dios en formas diferentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué vemos a Dios en tantas formas diferentes si solamente es un Dios? Porque no lo conocemos. El presidente Bush es un ejemplo. Nosotros tenemos tantas opiniones acerca del presidente Bush. Algunos piensan que es un descarado. Otros piensan que es un héroe. Algunos piensan que es un mentiroso. Otros piensan que es muy honesto. Si nos hacen una encuesta acerca del presidente Bush, hubiera más de 60 o 50 opiniones diferentes acerca del presidente Bush. ¿Cómo es que nosotros conocemos al presidente Bush? ¿Por las entrevistas del televisor? ¿Por las entrevistas que leemos en el periódico y en las revistas? Nosotros no podemos ir a la Casa Blanca y tocarle la puerta y comer con el presidente Bush. Nosotros no podemos tomar una vacación con el presidente Bush. Solamente su familia más cercana, solamente sus amigos íntimos saben cómo es el presidente Bush. Porque pasan tiempo con el presidente Bush. De la única forma que nosotros vamos a conocer a Dios es pasando tiempo con Dios. ¿Y cómo
es que estudiamos acerca de Dios? ¿Cómo es que pasamos tiempo con Dios? Por su palabra. Por su palabra es la única forma que vamos a conocer a Dios. Ahora vamos a buscar algunos textos en su palabra para ver cómo es Dios, diferentes características de Dios. Vamos a empezar buscando en Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 19. Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 19. Y dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte. Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. Y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios es majestuoso. Y en esta tierra no hay nada que se puede, en el universo no hay nada que se puede comparar a su majestad. Si tuviéramos que encontrar algo que se comparara a la sombra de su majestad, fueran, como leemos aquí, los truenos, los relámpagos, las tormentas. No es por la destrucción que causan, es por el poder que tienen estas tormentas. Ahora busquemos a Génesis, capítulo 1, versículos 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios es creador de todo el universo. Así que amigos y hermanos, nos podemos ir olvidando de la evolución, porque aquí en la palabra de Dios vemos que Dios fue el creador de todo. Y esto solamente es uno de los muchos versículos que dicen cómo Dios creó al mundo. Vamos a estar manteniendo una lista mental acerca de las diferentes características de Dios. Hemos visto que Él es majestuoso y que es creador. Ahora vamos a buscar a Juan 1:1, que dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. ¿Qué principio? Nuestro principio. Y antes de nuestro principio ya el Verbo era. ¿Por qué? Porque el Verbo no tuvo principio. El Verbo, cual es Dios, es eterno. Ahora busquemos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Y dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo no sé si ustedes algunas veces han ido a una sala de juicio. Entra el juez con su toga negra, con su martillo, y todo el mundo obedece. Se paran o se sientan. El juez tiene el poder de decir quién va a testificar. El juez tiene el poder de sacar a alguien de la sala de juicio si no se está comportando como deben de comportarse.
el juez dice la decisión final del juicio. En esa sala el juez tiene poder. Pero aquí estamos hablando de nuestro Dios, que es un juez, pero del universo entero. Nuestro Dios es un juez, pero es un juez justo. Ahora busquemos a Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, Santo, Santo. ¿Por qué es que ellos le están diciendo santo al Señor? Porque es eterno, el que era, el que es y el que ha de venir, es eterno. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, juez, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas, aquí lo dice. Y porque Dios es eterno, juez justo, y creó todas las cosas, Él es digno de toda nuestra honra. Estas características, en vez de darnos seguridad y confianza, nos dan miedo, nos dan temor. Un juez santo, eterno, creador del universo. ¿Seré yo siendo como el predicador de los tiempos de Martín Lutero? Ustedes saben que en los tiempos de Martín Lutero había un predicador y necesitaban construir una basílica, la Basílica de San Pedro. Y ellos mandaron a este predicador para que fuera a los diferentes pueblos para que colectara dinero. ¿Cómo es que lo hacía? Su método era muy interesante. Él hacía dramas acerca de lo que era en el infierno. Habían sábanas que parecían fuego, la gente gritando, y le decía que si no daban dinero, se quemarían en el infierno. Ellos no querían quemarse en el infierno, así que daban mucho dinero. Y así se construyó la basílica. ¿Seré yo siendo como ese predicador? Metiéndole miedo a ustedes acerca de nuestro Dios. No, amigos y hermanos, es todo lo contrario. Saber que tenemos un Dios juez justo, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios majestuoso, un Dios santo, un Dios creador, es motivo de seguridad, es motivo de confianza, es motivo de esperanza, porque sabemos que nuestro Dios no es cualquier cosa, nuestro Dios es el dueño del universo. Ahora, amigos y hermanos, hemos llegado a la parte crucial de nuestro estudio. Hemos llegado a la parte más bella de nuestro estudio. Nuestro Dios es todas estas cosas, pero nuestro Dios es un Dios con un toque personal. Nuestro Dios quiere ser nuestro amigo. Nuestro Dios es bondadoso y le importan los detalles. Nuestro Dios llora con nosotros. Nuestro Dios nos cuida. Nuestro Dios siempre está con nosotros. Es como un padre. Un padre tiene sus reglas. Un padre tiene sus leyes. Y un padre espera que lo respeten o van a haber consecuencias. Un padre es estricto, pero ese mismo padre es amoroso.
ese mismo Padre llora con nosotros. Cuando nosotros estamos tristes, ese Padre está triste también. Ese Padre nos ama. Nuestro Dios es como ese Padre. ¿Y cómo es que yo sé que nuestro Dios es un Dios personal? Bueno, aquí en su palabra lo dice. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al mundo, Él decía, hágase, y todo aparecía. Pero como acabamos de leer, cuando Él llegó al hombre, Él no dijo hágase. Entonces Jehová Dios, que formó al hombre del polvo de la tierra, Él lo formó. Noten que dice formó y no creó. Porque formó, porque Él cogió del lodo de la tierra y nos formó con sus propias manos. Amigos y hermanos, esto nos enseña que Dios es un Dios personal. Porque Él tomó su cuidado, su tiempo para formarnos a nosotros a su propia imagen. Ahora vamos a dejar a Dios aquí formando al hombre con sus propias manos. Y vamos a ir en nuestra cápsula de tiempo. Y vamos a pasar cuando el hombre pecó, cuando el diluvio, cuando la torre de Babel. Y vamos a ir al capítulo 18 de Génesis. ¿A dónde encontramos a Dios en el capítulo 18 de Génesis? No lo vamos a leer ahora, pero lo encontramos comiéndose un corderito con leche y mantequilla. Y Él está sentado en la mesa con un amigo. ¿Qué amigo? Está sentado con Abraham. ¿Y cómo es que yo sé que Él es amigo de Abraham? Bueno, aquí en Santiago, en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios. Lo vemos en el capítulo 18, conversando con Dios. Y más tarde en el capítulo 18, lo vemos interrogando a Dios. Abraham interrogando a Dios de un plan que Dios tenía. Empieza así. Dios, si hubieran... Un momento, déjame decirles cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham le preguntó a Dios, ¿y si hubieran 50 hombres justos en esa ciudad, la destruirías? No, Abraham, no la destruiría. Y Dios, ¿y si hubieran 40 hombres justos en esa ciudad, la destruirías? No, no la destruiría. ¿Y si hubieran 30, la destruirías? No, no la destruiría. Déjame hacer una pausa y déjame decirles que si yo hubiese estado en el lugar de Dios, yo hubiese dicho a Abraham, cállate, para de interrogarme, me estás cansando. Pero Dios es un Dios misericordioso, con paciencia. Así que dejó que Abraham siguiera. ¿Y si hubieran 20 hombres justos, la destruirías? No. Y así siguió hasta 10 hombres justos. Abraham estaba teniendo una conversación con Dios, porque cuando tú tienes un amigo, conversas con él. Y Abraham era amigo de Dios. Ahora vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Esta es una de mis favoritas historias, es la de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Y dice así.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí mismo Dios le quitó la vida. ¿Fue así, amigos y hermanos? Dios le quitó la vida ahí mismo a Elías. Vamos a seguir leyendo. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y ¿qué? Come. Levántate y come. Aquí tenemos un hombre pidiéndole a Dios: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Pero entonces Dios manda a un ángel y le manda comida. ¿Y qué le manda? Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces Dios le llevó a Elías pan viejo sin nada de tomar. No. Dios le llevó pan, aquí dice, una torta cocida sobre las ascuas y agua. Y después sigue diciendo: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Así que Dios le dio comida una vez, y después le dio comida otra vez, porque, como dice en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios le dio comida una segunda vez porque sabía que Elías tenía mucho que caminar. Y cuando él le dio la comida la segunda vez, estuvo seguro que esa comida estuviera llena de vitaminas para que Elías pudiera tener la energía de seguir caminando hasta el monte de Horeb. Porque Dios era amigo de Elías, así que Dios le mandó comida. Ahora, ¿cómo es que Dios conversa con nosotros? Busquemos en Isaías, lo dice, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Me gusta mejor como dice la versión en inglés, que dice: come, let's reason, let's talk, let's reason. Vamos a razonar, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a razonar. Dios conversa con nosotros y sigue diciendo que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios conversa con nosotros. Ahora, ¿es Dios, déjame hacerles una pregunta, ¿es Dios un Dios inflexible? Muchas veces nosotros decimos algo y salga el sol por donde salga, va a ser así. ¿Es Dios un Dios inflexible? Bueno, para encontrar la respuesta a esta pregunta, vamos a buscar en una historia, en Jonás, capítulo 3, versículo 10. Antes de leer, déjame explicar lo que está pasando. Jonás era un siervo de Dios. Y un día Dios le dijo a Jonás: vete a la ciudad de Nínive porque la voy a destruir. Y le tienes que avisar que yo la voy a destruir, porque son malvados. Pero Jonás sabía cómo era Dios. Él conocía muy bien a Dios. Y él sabía que Dios era misericordioso. Y que si ellos se arrepentían, Dios no los iba a destruir. Pero Jonás no era misericordioso. Y Jonás los quería destruidos porque a él no le gustaban las personas que vivían en Nínive. Así que Jonás decidió escapar. Y déjame decirles que este asuntico de escapar no le salió muy bien a Jonás. Él terminó en el estómago de un pez grande que se
a lo mejor fue una ballena, no sabemos, terminó en el estómago de un pez grande, fue vomitado y tuvo que ir a predicar a Nínive, porque Dios lo mandó. Y aquí dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios vio que ellos se habían arrepentido, así que se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Porque Jonás no quería que destruyera la ciudad para no quedar mal él. Pero Dios no le importa. Si Él ve que alguien se arrepiente de lo que hace, Él no los va a destruir. Porque si Dios nos destruyera cada vez que pecáramos, ninguno de nosotros estuviéramos aquí ahora. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios mejor? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ver el carácter de Dios mejor? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ver a Dios mejor? Aquí lo dice en Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este es Jesús hablando. Jesús es el Hijo de Dios. Por el Hijo de Dios, por Jesús, podemos ver al Padre. Una vez habían dos hermanos, uno era mayor y otro era un poquito más chiquito, y estaban parados frente a la fotografía de su papá, de su padre. Y el hermano pequeño le pregunta al más grande, Henry, que era el nombre del hermano más grande, ¿cómo era papá? El papá se había muerto. Bueno, dice Henry, papá era aventuroso, le gustaban las aventuras. Papá nos llevaba a acampar, papá era bondadoso. Papá amaba mucho a mamá. Pero, ¿cómo era papá? Y Henry le trataba de explicar cómo era su papá, pero su hermanito no lo entendía muy bien. Entonces le preguntó, ¿papá era como tú? Dijo Henry, bueno, dice mamá y todas las personas que me conocen a mí y a papá, que yo me parezco mucho en él en carácter. Entonces sonrió el hermanito y dijo, yo sé cómo es papá. Papá es como Henry. El hermanito entendió cómo era su papá, porque él sabía cómo era Henry. Entonces, por medio de Jesús, nosotros podemos ver a Dios. Dios es un Dios personal. Así que Jesús también es personal. Y lo vemos con sus milagros. Cuando Él hacía sus milagros, Él no decía, ciego, ve. Muerto, levántate. Cojo, camina. No. Cuando Él sanó a un hombre ciego, una de las ocasiones, Él cogió el lodo de la tierra y se lo puso en los ojos. Y así fue sanado. Con la hija de Jairo, Él hizo que todo el mundo saliera del cuarto y así la sanó. Cuando el hombre en la camilla, Él le dijo que recogiera su cama y se fuera. Con cada persona Él ha sido diferente. No, lo ha sido en una forma diferente porque Él tiene un toque personal hacia nosotros. Una tarde, mediodía, Jesús iba a Samaria. Y cuando llegó, sus discípulos tenían mucho hambre. Así que ellos se fueron a comprar comida. Y Él se quedó en el pozo de Jacob. Era mediodía en el desierto, estaba muy caliente, había mucho polvo, pero Él se quedó y no fue
una coincidencia. Él se quedó esperando a alguien. Y no estaba esperando a una reina. No estaba esperando a su mamá. Él estaba esperando a una mujer. Una mujer que había tenido 7 esposos y el que tenía ahora no era el de ella. A esa mujer estaba esperando Jesús. Y cuando ella llegó, la salvación entró en su vida. Él esperó en esa situación porque él sabía que esa mujer lo necesitaba en ese momento. Ese día ella lo necesitaba y ella necesitaba que él esperara a ella. Jesús, ese día, la salvación llegó a las vidas de muchas personas, pero esa mujer cambió su vida para siempre. Jesús es personal, igual que su Padre. Y Jesús nos ama. Y lo vemos en Juan 3:16. Juan 3:16 dice: y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su vida por nosotros. Se cuenta la historia de una pareja. Y esta pareja tenía una mascota, un pato. Y este pato era como el perro de la casa. Le habían hecho una casita al pato para que el pato no pasara frío. Al pato le habían puesto su vasija para que pudieran poner la comida ahí adentro. Este era como el perro de la familia, excepto que era un pato. Y esta familia, esta pareja tuvo un bebé. Y un día la mamá iba a sacar al bebé a caminar y ella se le olvidó algo dentro de la casa. Y el pato, por supuesto, iba a salir a caminar con ella. Y el pato se quedó al lado del bebé mientras que ella entraba a la casa. Y en el momento que ella entró a la casa, vino un perro rabioso a atacar al bebé. Pero el pato no iba a dejar que eso pasara. El pato daba letazos, el pato daba picotazos y el pato peleaba contra ese perro porque el perro no iba a tocar al bebé. Y con este ruido atrajo a muchas personas. Y se reunieron para ver lo que estaba pasando y vieron que el pato estaba peleando contra un perro rabioso. Y la mamá salió, pero cuando salió era muy tarde. Ya el perro se había ido. Y el pato estaba en el piso, muerto. Pero el bebé no estaba herido en ninguna forma. El pato había salvado al bebé. El pato había salvado al bebé de instinto. Era el instinto que lo había salvado. Pero Dios murió por nosotros, no por instinto, por amor. Ese es nuestro Dios, un Dios personal. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios eterno. Es un Dios santo. Es un Dios juez justo, pero es un Dios que nos ama, un Dios que llora con nosotros. Un Dios que es amigo de nosotros, un Dios bondadoso, un Dios que siempre nos está cuidando. Ese es nuestro Dios. Mi llamado en esta noche es para visitas, para personas que no han hecho esa decisión firme de seguir a Dios, firme de ser amigo de Dios, y que le quieren decir a Dios: Dios, yo quiero ser tu amigo. Dios los está llamando a sentarse en la mesa con Él y conversar con Él como hizo Abraham. Dios va a estar ahí con ustedes, como lo estuvo con Elías. Los está esperando como esperó a la samaritana. No importa la condición del día, Dios los está esperando. Dios los ama. A Dios no le importó que la samaritana había tenido 7 esposos y que el que tenía no era el de ella. Dios la esperó a ella, igual que nos espera a todos, porque Dios nos ama. Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que el que creyera en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios, y nuestro Dios los está esperando a ustedes para que sean su amigo, para que estén con Él, para que caminen con Él, para que le entreguen sus vidas a Él. Dios los está esperando. Mientras que el hermano Héctor Pérez canta, yo los invito a que pasen al frente para tener una oración por ustedes. Dios es su amigo, pero ustedes también tienen que ser amigos de Él. Como Jesús, no hay otro amigo. No hay, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo. Ni uno hay, ni uno hay. En aquedades todas nos guiará hasta el mismo bien. Como Jesús, no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. Como Jesús, no hay otro amigo. No, a lo mejor esta es la última oportunidad que van a tener. Dios los está llamando. Y yo sé que pueden hacer la decisión ahí sentados donde están, pero es hacer la decisión pública de no tener miedo de decir que Dios es mi amigo, que yo estoy caminando con Él todos los días, que yo estoy a su lado, que yo como con Él, que yo converso con Él. De hacer esa decisión pública, de entregarte a Dios completamente, como lo hizo la mujer samaritana ese día. Yo voy a estar orando por ustedes y voy a ver quién es la primera persona de decir, yo quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno. Ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús, no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. Yo voy a tener una oración por las 3 personas que decidieron entregarse a Dios y ser su amigo y caminar con Él todos los días. Pero mientras que yo oro, no quiero que piensen que ya la oportunidad se acabó. Mientras que yo oro, si ustedes sienten que Dios los está llamando, pasen al frente. Dios, esté con estas 3 almas que se pararon para decirles sí a tu llamado. Porque tú eres lo que los estás llamando, no yo.
Y con las otras personas que se quedaron sentadas, tú sabes lo que tienen en su corazón, Señor. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y solamente tú. Tócalos, Señor. Que deseen ser tu amigo. Y esté con estas 3 personas. Ayúdalos a siempre estar contigo, a caminar contigo. Y a saber que tú los amas, que tú estás llorando con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo creo que podemos decir que Cristo viene pronto. La Biblia indica que vendrán tiempos cuando los niños van a estar predicando la palabra de Dios. Hemos visto un ejemplo de eso en este momento. Y este llamado que se ha hecho es un llamado de Dios para que el pueblo de Dios esté preparado para la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Queremos decirle que sigan orando por esta niña para que Dios la continúe usando, para que muchos lleguen a Cristo Jesús por medio del ministerio de Natalie. Y hermanos, a cada uno de nosotros Dios está llamando. En esta misma semana han escuchado la voz de Dios, llamándolos. Un llamado tras otro llamado ha llegado en diferentes maneras a nuestros corazones, a nuestras mentes. En alguna manera u otra Dios está tratando de decirte, ven, acércate a mí. Es tiempo de dejar las cosas del mundo y buscar a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no siempre viene como un león rugiente. Escuchamos de historias que cuando un león empieza a hacerse ese ruido, todos se mandan a correr, pero algunas veces el enemigo también viene como una serpiente, bien sutil, con sus engaños. Y uno no se da cuenta y se encuentra en una situación que no se puede escapar de su propia voluntad algunas veces. Y Dios está llamando y dice, venid a mí. ¿Por qué es que Dios dice, venid a mí? Es porque Él no va a forzar a nadie. Es una invitación que Dios hace y nosotros tenemos que hacer una decisión de seguir a Dios. Y la preciosa verdad es que dice Jesús, si alguno viene a mí, ¿qué haré yo? No le echo fuera. Si alguno viene, yo no le echo fuera. Así que Él llama, pero nosotros tenemos que responder. Gloria a Dios por los que han respondido. Gloria a Dios que la puerta de misericordia todavía está abierta. Llegará el momento cuando se hará el último llamado. Y nosotros no sabemos cuándo será el último llamado para nosotros, pero para el mundo llegará el momento que llegará el último llamado. Pero para cada uno de nosotros llegará un último llamado. Y tenemos la oportunidad de venir a Cristo. Y Él dice, venid a mí. Todos los que están, ¿qué? Cansados y ¿qué? Abatidos. ¿Y quién? Yo os haré descansar. ¿Hay alguien aquí que necesita el descanso que Cristo Jesús ofrece? ¿Puede levantar la mano? Todas las personas necesitan el descanso que Cristo Jesús ofrece de todo corazón, con todo amor. Y ojalá que cada persona aquí pueda decirle sí a Jesús y tener vida eterna por medio de Él.
Y cada persona aquí puede ser usada por Cristo. Usada por Cristo para ayudar a otro a conocer a Cristo Jesús. Hay personas que están en el mundo y no saben que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero gracias a Dios, Él no nos puede destruir sin el permiso de Dios. Gloria a Dios que no le ha dado permiso para que usted sea destruido. Porque la puerta de misericordia está abierta para cada uno de nosotros todavía. Y puede ser que alguien aquí se está acercando tanto al pecado, que el enemigo ya casi está por hacer una trampa permanente y usted se aleja de Dios, tal vez para nunca regresar. Ojalá que no sea así para usted. Ven a Cristo antes de que sea muy tarde. Antes de que sea muy tarde. En la cruz habían ¿cuántos ladrones? 2 ladrones. Los 2 tenían la misma oportunidad. Los 2 tenían la misma oportunidad, pero solamente uno tomó la oportunidad de seguir a Cristo. Ojalá que nosotros no esperemos hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último momento que estamos respirando para decirle sí a Jesús. ¿Por qué no decimos sí a Jesús en esta misma noche? ¿Quién quiere decirle sí a Jesús esta noche? Amén, amén. La palabra de Dios dice que este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ojalá que cada uno de nosotros participe en alguna manera de ayudar a otros a conocer a Cristo Jesús. Vamos a orar para que el mundo se entregue a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra ocasión en la cadena de televisión 3ABN Latino. Gracias.